Cada año sucede lo mismo. Escuchamos la misma historia. Tres reyes magos con coronas brillantes montados en camellos con los cuales atraviesan el desierto. Y claramente no puede faltar una estrella guiándolos hasta el pesebre. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo y es ver qué dice la Biblia. Porque cuando uno lee Mateo capítulo 2 con atención, descubre la historia que solemos repetir, pero no exactamente como nos la han enseñado, sino de una manera muy distinta. La Biblia no dice lo que nos han enseñado por tanto tiempo. Y lo interesante no es atacar la tradición, no me malinterpreten, ese no es el objetivo de este video, sino descubrir por qué la historia real es mucho más profunda y mucho más poderosa. Así que empecemos. El Evangelio de Mateo no fue escrito como un relato navideño decorativo. No tengamos esa falsa interpretación o entendimiento de lo que fue el Evangelio. Realmente fue escrito con el propósito de demostrar quién es Jesús y que Él es el Rey de Israel, cumpliendo en su vida las promesas del Antiguo Testamento, aquellas profecías que se dieron y que se cumplían en la persona y obra de Jesús. Por eso, cada detalle es importante. Cada palabra está ahí por una razón. Cuando Mateo nos habla de los llamados Reyes Magos, no está embelleciendo el relato, está enviando un mensaje muy claro, está afirmándole un mensaje contundente a sus primeros lectores y claramente a nosotros. Y lo primero que tengo que decir es que no eran tres reyes. Mateo capítulo 2 dice que vinieron del oriente unos sabios. Dependiendo de la versión que leas, claramente si lees la Reina Valera va a decir magos. Si lees la Nueva Biblia de las Américas va a decir sabios. De hecho, mira cómo lo dice la Reina Valera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y algo a tener muy en cuenta es que la palabra que se utiliza para traducir magos en el original griego es magoi, la cual literalmente puede significar mago, encantador, astrólogo y especialmente científico oriental. Es decir, si hay algo que debe quedar claro es que en ningún momento se está hablando de una figura política, es decir, no eran reyes, no eran gobernantes, o sí, figura política. Realmente lo que está describiendo la palabra magoi tiene que ver mucho con sabios, con astrónomos en la actualidad, astrólogos para su época, intérpretes de sueños, consejeros de cortes orientales. Especialmente esta imagen, esta figura se ve mucho en Persia y Babilonia. Por ejemplo, Daniel era considerado parte de ese consejero de cortes. Otro personaje que es muy representativo de esta figura es José, aquel que estuvo en la cárcel, el de la túnica, cierto, de colores. El hijo de Jacob era precisamente un consejero de la corte, pero en Egipto. Entonces es una figura que realmente nosotros conocemos. Lo mismo pasa con los sabios de Oriente. Eran precisamente personas que tenían cierto conocimiento, que eran doctos en muchas cosas, idiomas, economía, en diferentes aspectos, y por eso podían ser consejeros del rey. Por lo que esta palabra se le podía atribuir a personas que tenían un conocimiento de los astros, un conocimiento de observancia de las leyes de cada territorio, sea Persia, sea Babilonia, sea Egipto, del lugar que sea, pero eran personas que tenían una presencia siempre en el gobierno. No porque fueran políticos, sino porque eran consejeros. Un ejemplo bíblico, como les decía, Daniel capítulo 2, verso 2. Entonces el rey mandó a llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Los magos formaban parte de ese cuerpo de sabios del imperio babilónico. Si Mateo hubiese querido decir que eran reyes, tenía diferentes palabras en griego que eran exactas para expresar esto, pero no lo hizo. Y eso ya nos dice algo importante. Jesús no es visitado por el poder político de su tiempo, sino por buscadores
extranjeros, y esto es muy importante, extranjeros que estaban atentos a las señales de Dios. En conclusión, Mateo jamás los presenta como reyes. La imagen de reyes es extra bíblica. Y sé que están preguntándose muchos de ustedes, entonces, ¿de dónde salió esta interpretación de los tres reyes magos? Lo primero es que surge siglos posteriores a la redacción de Mateo. Realmente es una interpretación alegórica o simbólica del Salmo 72, versos 10 y 11, que dice: los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Y sé que si eres un seguidor fiel de este canal, sabrás que el concepto de adoración está directamente relacionado con la postración y con el servicio. Eso es adorar, literalmente significa postrarse, humillarse. Esto lo vimos en el video respecto a Daniel capítulo 7, donde explicamos por qué Jesús es el Hijo del Hombre. Si ya quieres profundizar en este concepto y en este pasaje de Daniel 7, pues te dejamos el link en la descripción de este video, o posiblemente te aparezca una tarjetica con el video por aquí arriba. Pero te sugiero que veas todo este video y luego sí, en la descripción de este video puedas encontrar el link. Pero bueno, es de allí donde toman posiblemente los reyes te traigan presentes, los reyes se postren ante ti, ¿cierto? Todos los reyes de la tierra sirvan todas las naciones al Señor. Pero hay otro pasaje que también es utilizado y es Isaías capítulo 60, verso 3. Posiblemente de aquí también tomaron inspiración para este pasaje. Y es: acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu amanecer. A partir de estos versos y algunos otros, fue que empezó a vincularse a los sabios de Oriente con el hecho de ser reyes. Pero está equivocada esta interpretación. De hecho, Mateo en ningún momento hace referencia a estos pasajes. De hecho, Mateo es el evangelista que más cita el Antiguo Testamento. Si Mateo hubiese tenido esa intención de relacionarlos con reyes, hubiese utilizado las palabras en griego para reyes o hubiese hecho alguna cita, como por ejemplo cuando él dice: y se cumplió lo dicho por el profeta. En este pasaje en ningún momento lo hace, ¿de acuerdo? Entonces podemos descartar claramente este parámetro. Y un dato clave es que el Evangelio no habla acerca de que reyes adoraron a Dios, a Jesús encarnado, sino que fueron guiados por Dios algunos sabios gentiles. Importante lo que el Evangelio nos está mostrando. Alguien que no era pueblo de Dios, según el Antiguo Testamento, había recibido la revelación de dónde nacería el Mesías. Segundo, no sabemos cuántos eran. Y aquí hay una idea que suele sorprender a las personas, porque esto muchas veces también lo enseñamos a las personas cuando estamos capacitándoles, y es respecto a la importancia que tiene conocer realmente las escrituras y no dejar llenarnos la cabeza de ideas que supuestamente son bíblicas, pero que no tienen un fundamento en la palabra del Señor. La Biblia nunca dice que fueron 3 sabios. Mateo capítulo 2, verso 11 dice: entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Es decir, Mateo menciona 3 obsequios o regalos, ¿cierto? Que es el oro, el incienso y la mirra, pero jamás menciona cuántas personas llegaron. Muy probablemente la tradición lo que hizo fue una asociación lógica, ¿cierto? Fueron 3 regalos, pues fueron 3 personas. Pero el texto simplemente no lo afirma, no lo enseña y ni siquiera da a entender que eso fuese lo que sucedió. De hecho, en griego, magoi está en plural, pero eso no determina que sean 3. Pues, de hecho, pudieron haber sido muchas más personas, ya que el pasaje no hace una especificación de número. Y si pensamos en la distancia, el viaje desde el oriente, posiblemente desde Mesopotamia o Persia, pues implicaba varias cosas, como largas distancias, riesgos elevados, caravanas y pues claramente no individuos caminando de forma solitaria, porque pues esto era muy riesgoso, ¿no?
Recordamos la parábola que Jesús habla del buen samaritano que ayuda a un hombre que iba caminando solo y que fue atacado por una banda de ladrones, ¿cierto? Entonces era poco probable que 3 personas hicieran un recorrido tan extenso, sino que es más probable que hubiese sido un grupo mucho más amplio. Pero el punto es que no nos da la afirmación del pasaje bíblico un número exacto de cuántos eran los sabios de Oriente. Mateo realmente no está interesado en el número, porque el énfasis no está en cuántos eran, sino en quién era el niño al que vinieron a adorar. En conclusión, el número 3 es una deducción tradicional y por tanto no una afirmación bíblica. De hecho, usted puede como creyente quitar de su cabeza a Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso tampoco lo dice la Biblia. Tercero, no llegaron al pesebre. Esto puede parecer un detalle menor, pero realmente es un punto clave. Mateo capítulo 2, verso 11 dice, entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Es decir, no llegaron al pesebre. Y cuando llegaron, ya no era un bebé, era un niño. Y esto es algo muy importante. Mateo dice que los sabios entraron en una casa. No era un pesebre como nosotros lo hemos conocido. De hecho, Mateo no menciona un establo, Mateo no menciona un pesebre. La confusión está con la presencia de los pastores que sí vieron al niño en el pesebre y lo adoraron. Que esto está en Lucas capítulo 2, verso 15 y 16, que dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es decir, quienes lo vieron en el pesebre fueron los pastores, no los sabios de Oriente. Y esto tiene mucho fundamento en la reacción que tuvo Herodes al conocer lo que los sabios de Oriente afirmaron, ¿cierto? Porque Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, según el tiempo que había averiguado de estos sabios. Y Mateo capítulo 2, verso 16 lo afirma. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén, en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Eso nos dice algo muy claro. Cuando los sabios llegaron, Jesús no acababa de nacer. La escena es distinta a la que normalmente nos imaginamos, pero es mucho más coherente con el texto bíblico. En conclusión, posiblemente habían pasado algunos meses o incluso más de un año desde el momento en que Jesús había nacido a la llegada de los sabios de Oriente. No sé si tal vez en su mente pierda un poco de magia, que se me entiende entre comillas, esta imagen, pero para mí es algo mucho más valioso, ver toda la coherencia bíblica y no simplemente dejarnos llevar por tradiciones. Cuarto, la estrella no los guía todo el camino. A mí me pasaba cuando niño, veía ciertas propagandas televisivas o incluso dibujos en algunas cajas navideñas y mostraban un detalle pues muy llamativo y es el de la estrella, pero realmente no fue tal cual como nos lo imaginamos. La estrella tuvo un comportamiento muy distinto. Los sabios ven la estrella en el oriente, pero no los lleva directamente a Belén. Llegan primero a Jerusalén y allí es cuando hacen las preguntas. Allí es donde se encuentran con Herodes. Mateo capítulo 2, verso 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Solo después, cuando salen de Jerusalén, la estrella reaparece y los guía hasta el lugar exacto donde estaba Jesús. Mateo capítulo 2, verso 9 dice, después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. El texto describe una guía que aparece, desaparece y se detiene. No se comporta como una estrella común, y esto es muy importante para los sabios de Oriente, porque ellos conocían los astros y podían diferenciar cuál tenía un movimiento particular. Por eso, esta estrella no se comportaba de forma común, se detiene en un lugar muy específico.
El texto lo que nos está hablando es de cómo Dios está obrando en medio de todo este nacimiento, porque es que tenemos que entender que es que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto no es una coincidencia. Esto realmente es una dirección sobrenatural de Dios y no solamente un movimiento astronómico, porque Dios estaba obrando como una guía divina en cada una de estas acciones. Era Dios rompiendo el silencio de 400 años en el pueblo de Dios. Mateo no intenta explicar claramente de forma científica por qué sucede esto, por qué la estrella se comporta de una manera distinta. Mateo lo que quiere es que entendamos que Dios estaba dirigiendo cada paso. Quinto, los sabios de Oriente eran gentiles. Aquí el evangelista muestra un contraste importantísimo. Los sabios no eran judíos, aquellos que entendían a la luz del Antiguo Testamento que eran el pueblo de Dios. No, los sabios de Oriente no tenían la ley, no tenían las promesas del Antiguo Testamento, y aún así viajaban grandes distancias para adorar al Mesías. Brian, y entonces, ¿cómo tuvieron conocimiento de un Mesías y de que necesitaban de un Salvador? Muy sencillo, porque Israel había sido dispersado anteriormente por Nabucodonosor y no todos los judíos regresaron a tomar lugar en Jerusalén. Muchos se quedaron en los lugares que fueron dispersados y pues claramente dieron a conocer la ley. Pero lo más curioso de todo es que los que entendieron la necesidad de un Salvador no fue el Israel étnico, sino el Israel espiritual. Tal vez le suena raro. Si usted quiere que expliquemos quién es realmente el Israel, el pueblo de Dios, déjenlo en la cajita de comentarios y haremos un video respecto a quién es verdaderamente el pueblo de Dios. El Israel étnico, si quiere ese video, déjenlo en la cajita. De hecho, mire lo que dice Mateo capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Jerusalén se alarma, pero los gentiles adoran. Los líderes judíos conocían claramente la profecía. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero aún así no van a adorar a Dios. Mire lo que dice el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mientras tanto, Jerusalén se turbaba y los líderes religiosos, aunque conocían las profecías, no se movían. Desde el inicio del Evangelio, Mateo nos está diciendo algo claro. Este rey no pertenece solamente a un pueblo. Este es el rey de las naciones. Jesús es reconocido por los gentiles antes que por muchos de los suyos. Sexto, regalos con un mensaje claro. Y bueno, ya estando allí los sabios de Oriente, ellos vinieron con unos regalos, con unos presentes para Jesús. Oro, reconociendo su realeza. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 10, verso 2. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Es decir, aquí viene una reina y se presenta ante Salomón, que era rey, y precisamente por eso le lleva gran cantidad de oro. Pero los sabios de Oriente también llevaron incienso, que era reconociendo la divinidad de Jesús. Mira lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 34 al 36. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática y galván, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. El incienso era exclusivo de Dios, y los sabios de Oriente le están llevando incienso a Jesús, pero también le llevaron algo, y es la mirra. Y esto es algo que
impacta profundamente mi corazón, porque estaban anticipando el sufrimiento y la muerte de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 19, verso 39. Jesús ya había sido crucificado. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, ellos no solamente adoraron a Jesús, a ese niño, a ese Dios que se había hecho carne y que había nacido, sino que no se centraron en discursos o en sermones. Estos sabios anunciaban quién era Jesús y lo anunciaban con todas aquellas cosas que presentaban delante de él. Lo reconocieron rey y por eso le dieron oro. Lo reconocieron Dios y por eso le dieron incienso. Y reconocieron su obra y su sacrificio y por eso le dieron mirra. Así pues, los llamados 3 reyes magos no eran 3, no eran reyes, ni llegaron al pesebre, pero algo sí supieron, y era reconocer al rey cuando los judíos no lo hicieran. Y esa es la pregunta que el texto nos deja hoy. ¿Seguiremos repitiendo tradiciones o estamos dispuestos a ir al texto? Y allí en el texto encontrarnos con el Cristo real, ese Cristo que revela la Escritura, porque la Biblia no necesita adornos para ser fascinante, solo necesita ser leída con atención. Si te gustó este video, te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esa forma YouTube te va a avisar cada vez que subamos un video. Te invitamos también a que dejes un comentario en este video y también que lo compartas para que más personas sepan que han sido llevados por la ola de la tradición. Pero lo que dice la Biblia es totalmente distinto. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor y que Dios les bendiga.